María Félix no fue solo una actriz bonita del cine de oro. Fue una mujer que jugó con generales, humilló a otras divas, movió presidentes como fichas de ajedrez, destruyó carreras con una llamada y escondió secretos que habrían provocado escándalos nacionales si salían en su tiempo. Mientras el público la veía como una diosa intocable, detrás de cámaras se hablaba de pactos sucios, amores prohibidos, venganzas frías y un poder que no venía solo del talento, sino de saber con quién acostarse, a quién aplastar y cuándo sonreír. Hoy no vamos a hablar de sus películas ni de sus frases famosas. Hoy vamos a destapar a la María real, la que pocos conocieron, la que muchos temieron, la que nunca fue tan santa como la pintaron. Y créeme, cuando termine este video, ya no vas a volver a verla igual. Suscríbete y vamos a lo que truje checha. María Félix siempre presumía que ningún hombre había logrado controlarla, que ella mandaba en su vida, en sus relaciones y en su carrera. Pero hubo uno que casi rompe esa regla, y que no era actor ni artista, sino un hombre de poder real, de esos que no piden permiso, porque están acostumbrados a que todos obedezcan. Se trataba de un alto mando militar, un general con contactos directos en el gobierno y con influencia suficiente para cerrar carreras con una sola orden. Se conocieron en una cena privada organizada por gente pesada del cine y de la política, de esas reuniones donde no entra cualquiera y donde las decisiones importantes se toman entre copas caras. Desde el primer cruce de miradas no fue coqueteo, fue choque de egos, dos personas acostumbradas a mandar midiéndose como depredadores. Días después, él la mandó llamar a su residencia. No fue invitación amable, fue orden disfrazada de cortesía. Y María, como siempre, fue. Lo que pasó ahí jamás se contó en público, pero en los pasillos del medio artístico se hablaba de una relación intensa, peligrosa, llena de control, celos, discusiones y encuentros escondidos en casas militares y propiedades del Estado. No era amor bonito, era poder contra poder. El problema vino cuando María decidió cortar. Ella no soportaba sentirse propiedad de nadie. El general sí. Y cuando lo dejó, el golpe no fue sentimental, fue profesional. De pronto, proyectos cancelados, contratos congelados, llamadas que antes abrían puertas, ahora no eran contestadas. Durante meses, su carrera se frenó misteriosamente. En el medio, todos sabían por qué. Había tocado a un hombre equivocado. Y aunque María logró recuperarse, ese episodio le enseñó algo que jamás olvidó. El poder real no siempre está en los reflectores. Espera, aún viene lo mejor. Parte 2. La guerra real entre María Félix y Dolores del Río. Cuando Dolores del Río regresó de Hollywood convertida en estrella internacional, México la recibió como una reina del cine, la primera mexicana que había conquistado Estados Unidos, elegante, refinada y con prestigio mundial. Para ella, volver significaba retomar el trono que sentía suyo por derecho propio, pero lo que encontró fue un panorama muy distinto, porque mientras estaba fuera, una nueva fuerza había tomado el control del cine nacional y esa fuerza tenía nombre y apellido: María Félix. Desde el primer momento fue evidente que no podían coexistir en el mismo reino. Dolores representaba la diva clásica, fina y diplomática, mientras María era fuego puro, carácter explosivo y dominio absoluto de los reflectores. El público veía una simple competencia artística, pero en privado se estaba formando una rivalidad feroz que pronto se convirtió en una guerra silenciosa. Personas cercanas al medio contaban que Dolores consideraba a María una intrusa sin modales, alguien que había llegado a imponer su presencia sin respetar jerarquías, y María, fiel a su estilo directo, se burlaba de Dolores llamándola una estrella pasada de moda que vivía de glorias antiguas. Cada comentario era una puñalada disfrazada de elegancia. Con el tiempo, la rivalidad dejó de ser verbal y se volvió estratégica. Ambas empezaron a exigir a productores y directores no coincidir jamás en una misma película, utilizando su peso mediático para bloquear proyectos donde la otra estuviera involucrada. Si una aceptaba un papel, la otra lo rechazaba automáticamente,
y presionaba para que el proyecto se modificara o se cancelara. El punto más fuerte del conflicto ocurrió cuando un director importante propuso una película donde ambas interpretarían a dos hermanas enfrentadas, una historia perfecta que prometía convertirse en una obra histórica del cine mexicano. Dolores aceptó emocionada, consciente de que sería un regreso triunfal. Pero cuando María se enteró, lanzó un ultimátum. O ella era la única protagonista, o no habría película. El proyecto fue cancelado en cuestión de días. El director, devastado por las presiones y las intrigas, se alejó del cine mexicano poco después, y con él se fue una de las oportunidades más grandes de la época dorada. Desde entonces el ambiente entre ambas se volvió irreconciliable. En eventos sociales se evitaban, en premiaciones se ignoraban y en entrevistas se lanzaban indirectas que todos entendían. No era competencia, era una lucha por el poder absoluto del cine mexicano. Dolores terminó sus días respetada, con una carrera limpia y un legado artístico enorme, mientras María sobrevivió como la figura dominante que nunca permitió compartir el trono. Años después, cuando un periodista le preguntó a María qué opinaba de Dolores del Río, ella sonrió con frialdad y respondió una sola palabra. ¿Rival? ¿Cuál rival? Y con esa frase dejó claro que en su mundo no había espacio para dos reinas. Detrás de la imagen de mujer poderosa, elegante y dominante, María Félix escondía una historia familiar mucho más fría de lo que el público imaginaba. Aunque siempre se habló de ella como una madre orgullosa, la realidad es que su único hijo, Enrique Álvarez Félix, creció más solo que acompañado, más esperando abrazos que recibiéndolos. Enrique nació cuando María aún estaba construyendo su imperio en el cine, y desde muy pequeño fue dejado al cuidado de su abuela, mientras la doña viajaba, filmaba y se convertía en la mujer más importante del espectáculo mexicano. Para María, su carrera era prioridad absoluta, y la maternidad quedó en segundo plano, casi como una obligación social más que como un vínculo emocional. Personas cercanas a la familia contaron durante años que Enrique veía a su madre como una estrella que aparecía y desaparecía, una mujer imponente a la que admiraba, pero de la que también tenía miedo. Cuando María llegaba a casa era como la visita de una reina, no como la presencia cálida de una madre. Conforme Enrique creció, desarrolló una necesidad enorme de aprobación. Todo lo que hacía era buscando que María estuviera orgullosa de él, que por fin lo mirara con cariño y no solo con exigencia. Y cuando decidió convertirse en actor, creyó que por fin compartirían algo en común. Pero ocurrió todo lo contrario. Lejos de apoyarlo, María se convirtió en su crítica más dura, minimizaba su talento, cuestionaba sus actuaciones y se negaba rotundamente a compartir pantalla con él, argumentando que él aún no estaba a su nivel. En entrevistas llegó incluso a hacer comentarios que lo dejaban como un actor mediocre frente al público. El golpe emocional fue devastador para Enrique. A esto se sumó un tema que en esa época era completamente tabú, la orientación sexual de su hijo, algo que en el medio artístico se sabía, pero que María jamás aceptó abiertamente. Personas cercanas aseguraban que para ella era una vergüenza silenciosa, una mancha que no encajaba con su imagen de fortaleza y perfección. El distanciamiento se volvió cada vez más profundo. Enrique cayó en depresiones, se volvió reservado, cargando siempre con el peso de no ser suficiente para la mujer que más amaba. Mientras tanto, María seguía proyectando al mundo una imagen de mujer invencible, sin mostrar jamás esa fractura familiar. Cuando Enrique murió de forma prematura en los años 90, el golpe fue brutal, pero María lo vivió en silencio. No hubo grandes declaraciones, no hubo homenajes públicos cargados de emoción. Lloró sola, lejos de las cámaras, como si incluso el dolor tuviera que mantenerse bajo control. Tiempo después, cuando un periodista le preguntó si se arrepentía de algo en su vida, María respondió con frialdad que no se arrepentía de nada, que cada quien había nacido para cumplir su destino. Pero quienes la conocieron de cerca sabían que esa relación rota con su hijo fue la herida que jamás sanó, porque la mujer que dominó hombres poderosos, humilló rivales y controló su imperio, nunca logró aprender a amar sin orgullo. Parte 4. La doña y los hombres del poder. Cómo María Félix blindó su imperio.
María Félix no llegó a la cima solo por su belleza, ni únicamente por su talento. Desde muy joven entendió una regla que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. En el México del cine de oro, el verdadero poder no estaba en los estudios de filmación, sino en los despachos políticos. Quien controlaba el gobierno controlaba también la prensa, los contratos, los permisos, los presupuestos y en muchos casos las carreras artísticas. Mientras otras actrices se limitaban a esperar papeles, María se movía en otro nivel. Asistía a cenas privadas, reuniones exclusivas y eventos donde no entraban periodistas, pero sí presidentes, ministros, empresarios y figuras clave del régimen. Su presencia no era casual, era una invitada estratégica, una mujer cuya imagen aportaba prestigio, glamour y proyección internacional. Poco a poco se convirtió en una figura cercana al círculo del poder. Se le veía con funcionarios de alto rango, acompañando delegaciones culturales al extranjero y participando en encuentros donde oficialmente se hablaba de arte, pero donde en realidad se negociaban influencias. María observaba, escuchaba y sabía exactamente con quién aliarse. Los rumores de relaciones sentimentales con hombres importantes del gobierno empezaron a circular desde los años 40. Nunca se confirmaron de forma oficial, pero en el medio se sabía que al menos dos figuras muy poderosas estaban profundamente ligadas a ella, no solo por admiración, sino por acuerdos de conveniencia mutua. A cambio de su cercanía, María obtuvo algo que ninguna otra actriz tenía: protección absoluta. Cuando surgía un escándalo, la prensa lo callaba. Cuando un productor intentaba desplazarla, el proyecto se detenía. Cuando competía por un papel, el papel era suyo. Su nombre se volvió intocable. También recibió contratos privilegiados, viajes financiados, acceso a joyas de alto valor y una facilidad impresionante para trabajar en México y Europa sin obstáculos burocráticos. María no pedía favores, los intercambiaba. Pero lo más impresionante era su inteligencia para no quedar nunca en deuda. Sabía cuándo acercarse, cuándo alejarse y cómo mantener siempre el control. Nunca permitió que un político se adueñara de ella por completo, y cuando una relación de poder dejaba de servirle, simplemente desaparecía con elegancia. En privado solía decir que ella no se metía en política, que la política se metía en su vida. Y en cierta forma era verdad. María usó el sistema sin someterse a él. Construyó una carrera blindada, protegida por influencias que nadie se atrevía a desafiar, y se convirtió no solo en una estrella de cine, sino en una figura de poder real dentro de la élite mexicana. Mientras el público la admiraba por su belleza, detrás de escena era respetada y temida por su capacidad de mover piezas en el tablero político. Parte 5. La obsesión de María Félix con la muerte, el destino y la inmortalidad. María Félix siempre vivió convencida de que no era una mujer común. Desde joven se veía a sí misma como una figura destinada a trascender, a permanecer en la memoria colectiva mucho después de que su cuerpo desapareciera. Para ella, la fama no era suficiente, quería eternidad. Mientras frente a las cámaras proyectaba seguridad absoluta, en la intimidad desarrolló una relación profunda con todo aquello que tuviera que ver con el destino, la suerte y la muerte. Personas cercanas a su entorno contaban que María consultaba a astrólogos, videntes y especialistas en lo esotérico, cada vez que iba a iniciar una película importante o tomar una decisión grande en su vida. No era simple curiosidad, realmente creía que el universo le enviaba señales. En varias de sus residencias, especialmente en Coyoacán y en París, mantenía espacios privados donde nadie entraba sin su permiso. Ahí tenía veladoras, objetos simbólicos, fotografías suyas de distintas etapas de su vida y figuras relacionadas con la protección espiritual. Para ella no era superstición, era una forma de controlar su destino. Con el paso de los años, esta obsesión se volvió más intensa. María hablaba de la muerte como si fuera una presencia conocida, una compañera que la seguía de cerca pero con la que no tenía miedo. En entrevistas llegó a decir que no le temía al final, porque sentía que la muerte ya la conocía desde hacía mucho tiempo, como si existiera un pacto silencioso entre ambas. No quería un final común,
quería una salida tan legendaria como su vida. Por eso dejó instrucciones muy claras sobre su funeral, su tumba y la forma en que deseaba ser recordada. No quería espectáculos públicos, ni multitudes, ni circo mediático. Su despedida debía ser elegante, sobria y bajo su control, como todo lo que hizo. Incluso mandó a preparar con anticipación parte de su sepultura, eligiendo materiales, diseños y detalles, como si se tratara del último vestuario de una película. Lo más inquietante es que María murió el mismo día de su cumpleaños número 88, un hecho que muchos interpretaron como una coincidencia casi mística, mientras otros aseguraron que para ella no fue casualidad, sino el cierre perfecto de una vida diseñada como una obra teatral. Quienes la conocieron decían que hablaba de su muerte como de una cita ya agendada, como si supiera cuándo iba a ocurrir, como si nunca hubiera dudado de que su historia no terminaría en el olvido, sino en la leyenda. Y de alguna manera lo consiguió, porque María Félix no solo vivió como una reina del cine, sino como una mujer que buscó dominar incluso lo único que nadie puede controlar: el final. María Félix no solo fue una de las mujeres más famosas del cine mexicano, también fue una de las más ricas, aunque la verdadera magnitud de su fortuna jamás quedó del todo clara. Desde muy joven entendió que la fama era pasajera, pero el dinero bien manejado era poder eterno, y por eso cada contrato, cada presentación y cada aparición pública los negociaba con una precisión casi empresarial. A diferencia de otras estrellas que gastaban sin pensar, María analizaba todo. Sabía cuánto valía su imagen y jamás aceptaba menos de lo que consideraba justo. Exigía pagos altos, privilegios especiales y condiciones que la colocaran siempre por encima del resto de las actrices de su época. Con el tiempo, se convirtió en una de las figuras mejor pagadas del espectáculo. Pero su obsesión no era solo ganar dinero, sino controlarlo. Invertía en propiedades en México y Europa, compraba obras de arte, joyas exclusivas y terrenos que con los años aumentaban su valor. No confiaba ciegamente en administradores. Siempre revisaba cuentas, documentos y movimientos financieros, como si dirigiera una empresa. En el medio artístico se hablaba de algo más inquietante. María tenía una fascinación particular por el oro físico. Se rumoraba que guardaba lingotes, monedas antiguas y piezas de alto valor en lugares privados, incluso en cajas de seguridad fuera del país. Para ella, el oro era estabilidad, seguridad y dominio absoluto de su riqueza. Aunque vivía rodeada de lujo, en su vida diaria podía ser sorprendentemente austera. Regateaba precios, cuidaba gastos pequeños y llevaba un control estricto de todo, lo que dejaba claro que su opulencia no era desorden, sino estrategia. El verdadero escándalo llegó tras su muerte. Cuando se leyó su testamento, muchos familiares quedaron fuera de la herencia principal, que fue destinada a una persona de absoluta confianza. Esto desató una batalla legal enorme, donde empezaron a salir a la luz propiedades ocultas, cuentas desconocidas y bienes que nadie sabía que existían. Cada nuevo documento revelaba que su fortuna era mucho más grande de lo que se había imaginado. Hubo acusaciones de manipulación, secretos financieros y bienes que supuestamente nunca fueron declarados de forma pública. Durante años se discutió en tribunales quién tenía derecho a qué, mientras el nombre de María volvía a aparecer en titulares, esta vez no por su belleza o su talento, sino por el misterio de su dinero. Hasta hoy, la cifra real de su riqueza sigue siendo un enigma. Algunos aseguran que fue millonaria en niveles impensables para una actriz de su época, mientras otros creen que dejó parte de su fortuna escondida, lejos del alcance de herederos y autoridades. Lo único seguro es que María Félix no solo supo conquistar al público, sino que también dominó el arte de hacerse poderosa económicamente, protegiendo su dinero con la misma fiereza con la que protegía su imagen. Porque para la doña, el poder no solo se veía, se acumulaba. Parte 7. Los amores prohibidos y las pasiones que María Félix nunca confesó. Durante décadas, la imagen pública de María Félix estuvo rodeada de hombres poderosos, galanes del cine, millonarios extranjeros y figuras importantes que presumían haber conquistado el corazón de la doña. La prensa hablaba de romances de película, bodas elegantes y relaciones tormentosas.
Pero esa historia oficial solo mostraba una parte muy cómoda de su vida sentimental. La realidad, según personas que convivieron con ella de cerca, era mucho más compleja. María no se limitaba a amar dentro de lo que la sociedad de su época consideraba aceptable. Su mundo íntimo estaba lleno de relaciones discretas, vínculos profundos y pasiones que debían mantenerse en silencio, no por vergüenza, sino por conveniencia social y protección de su imagen pública. En los círculos artísticos se hablaba de su cercanía con varias mujeres fuertes e independientes, actrices, escritoras, bailarinas y figuras culturales con las que compartía largas temporadas de viajes, cenas privadas y una intimidad que iba mucho más allá de una amistad común. No era raro que se hospedaran juntas en hoteles europeos, que pasaran horas encerradas conversando o que se escribieran cartas llenas de palabras intensas y emocionales. Quienes presenciaron esa cercanía aseguraban que María tenía una forma distinta de mirar a ciertas mujeres, una mirada cargada de complicidad, respeto y deseo contenido, muy diferente a la seducción directa que usaba con los hombres. Uno de los vínculos más comentados fue con una reconocida escritora mexicana, con quien compartió años de viajes por Europa y una relación tan estrecha que muchos la consideraban su compañera constante. Oficialmente eran amigas inseparables, pero en privado se hablaba de una conexión emocional profunda que superaba cualquier etiqueta de amistad. También hubo historias dentro de los estudios de cine, donde María exigía trabajar siempre con ciertas mujeres del equipo artístico, diseñadoras, vestuaristas o asistentes, con quienes pasaba horas a solas en camerinos y espacios privados. La cercanía era tan evidente que no pasaba desapercibida para quienes trabajaban ahí. Pero en esa época no se podía hablar de estos temas abiertamente. Reconocer relaciones entre mujeres significaba escándalo, censura y posible destrucción de una carrera, por lo que todo se mantenía bajo códigos de silencio y discreción. Cuando algún periodista se atrevía a insinuar algo sobre su vida personal, María cortaba de inmediato con su estilo dominante, dejando claro que nadie tenía derecho a cuestionar con quién compartía su intimidad. Nunca negó nada directamente, pero tampoco dio explicaciones, porque para ella, su vida privada era territorio sagrado. Vivió sus pasiones bajo sus propias reglas, sin etiquetas, sin permisos y sin rendir cuentas, y aunque la historia oficial prefirió mostrarla como una conquistadora de hombres, quienes conocieron su mundo real sabían que María Félix amó con libertad, mucho más amplia de lo que el público jamás imaginó. Porque incluso en el amor, la doña se negó a vivir bajo normas ajenas. Parte 8. La traición que María Félix jamás perdonó y que arruinó una carrera. A lo largo de su vida, María Félix se caracterizó por ser una mujer que no olvidaba favores, pero mucho menos olvidaba traiciones. Para ella, la lealtad era una ley sagrada y quien la rompía quedaba automáticamente fuera de su mundo. Sin segundas oportunidades, sin explicaciones largas y sin posibilidad de perdón. En los primeros años de su carrera, María conoció a un joven actor lleno de talento, ambicioso, carismático y con un futuro prometedor. Ella vio en él algo especial, una chispa que podía convertirse en estrella, y decidió apadrinarlo. Le abrió puertas que para otros tardaban décadas en abrirse. Lo presentó con directores importantes, lo recomendó con productores influyentes y lo llevó a eventos donde se movía la élite del cine. No solo lo ayudó profesionalmente, también lo moldeó. Le enseñó cómo vestir, cómo hablar con la prensa, cómo comportarse frente a las cámaras y cómo moverse entre gente poderosa. Prácticamente lo construyó como galán del cine de oro. Durante años, él la admiró como una diosa. Pero cuando su fama empezó a crecer por sí sola y su nombre ya aparecía en marquesinas sin necesidad de el de María, algo cambió. Poco a poco comenzó a distanciarse, dejó de visitarla con frecuencia, ya no pedía su consejo, y lo que para María fue imperdonable, empezó a relacionarse con personas del medio que criticaban abiertamente a la doña y cuestionaban su poder. Para ella eso no fue simple independencia, fue traición.
María sintió que el hombre al que había creado le estaba dando la espalda justo cuando ya no la necesitaba. Y en su universo, eso merecía castigo. A partir de ese momento, la carrera del joven actor empezó a venirse abajo de forma abrupta. Proyectos que ya estaban casi firmados se cancelaban sin explicación. Directores que antes lo buscaban dejaron de llamarlo, y su presencia en el cine se volvió cada vez más escasa. En el medio, nadie decía nada en voz alta, pero todos entendían lo que estaba pasando. Había perdido el respaldo de la mujer más poderosa del espectáculo. Con el paso del tiempo, su nombre se fue apagando, cayó en depresión y jamás volvió a recuperar el nivel de fama que parecía destinado a alcanzar. Años después, cuando una periodista se atrevió a preguntarle a María directamente si había tenido algo que ver con la caída de aquel actor, ella respondió con frialdad absoluta que las traiciones no se perdonan y la ingratitud se paga. Sin embargo, personas muy cercanas a ella contaron que en sus últimos años, ya lejos de los reflectores, María llegó a admitir con tristeza que a ese joven lo había querido más de lo que debía, que lo protegió como a nadie, y que cuando la decepcionó, reaccionó con una crueldad que ni ella misma pudo olvidar. Fue su victoria más amarga, porque aunque mantuvo su poder intacto, esa traición dejó una marca que jamás desapareció. La historia de una mujer que lo tenía todo, excepto la capacidad de perdonar. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que María Félix fue una mujer adelantada a su época o una persona que usó el poder sin medir consecuencias? Y si te gustan estas historias reales del cine de oro con secretos que nunca te contaron, suscríbete a La Corcholata TV y activa la campanita, porque aquí la leyenda siempre tiene su lado oscuro.